Vivimos en un sistema republicano, existe la división de poderes, inspirados por los enciclopedistas franceses, y existe en nuestro país la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y eso permea en un pacto federal a todas las entidades federativas de la República. Cada estado tiene también una división de poderes. Esa división de poderes da al interior de cada poder órganos de control. Lo tiene el Poder Judicial del Estado, pero mensaje cabal y directo para el Poder Judicial del Estado. Su órgano de control del Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el mismo acusador, él mismo instrumenta el procedimiento y él mismo es sancionador. Esto es ilegítimo, ilícito, desapegado a la legalidad, es excesivo, es anticonstitucional, ya no inconstitucional, anticonstitucional, es deshumanizante, es perturbante, es incongruente, es absurdo. Y entonces a todos a quienes acusan, inferiores por amiguismos, intereses, yo soy juez y parte. Resulta que es juez y parte, el propio juez y parte que es el juzgador. Y en el caso del Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo, sus órganos de control, que es el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, tiene una área que es precisamente el órgano que fiscaliza, audita, revisa, inspecciona, recaba pruebas documentales, testimoniales, periciales, contables, y de las periciales que puede hacer normalmente en ingeniería civil, en construcción, en hidráulica. Sí, para checar si la obra estuvo bien Son hecha, para la aplicación de recursos públicos. Si compraste el cemento que tienes que comprar. Efectivamente, hay una ley del ejercicio y control de recursos públicos. Esa ley es la que permite ver si se aplicaron adecuadamente los recursos, porque hay requisitos, y antes de requisitos, prerequisitos que dan la certeza para llegar a tomar una decisión para la aplicación de un recurso del gobierno en las arcas públicas, que es del pueblo, dinero del pueblo. Lo administra el Estado, Poder Ejecutivo, a través de las presidencias municipales, en las áreas de tesorería y en los gobiernos de los estados, en el caso aquí la Secretaría de Finanzas. Entonces, estos dos órganos competentes en lo económico, que son los problemas más álgidos y de mayor porcentaje, el 99% de las auditorías son por dinero. Entonces, ¿quiénes son los responsables del manejo de los dineros? En el gobierno del Estado, el secretario de Finanzas y sus subalternos, quienes tengan facultades para disponer, firmar, emitir cheques, hacer pagos, etc. En los ayuntamientos, en los 46 ayuntamientos que integran el Estado o territorio del Estado de Guanajuato, son las 46 tesorerías. Las tesorerías son las responsables por definición de la ley orgánica municipal y del estatuto orgánico o el reglamento interior de cada ayuntamiento. En materia de tesorería, todos los tesoreros o tesoreras son los responsables del manejo de los dineros. ¿Y qué pasa en casos concretos que tenemos hoy día en el Estado? Debo decirlo que los gobiernos de derecha que han estado en el Estado de Guanajuato, al menos en los últimos 2 sexenios, se ha privilegiado a los gobiernos de derecha que han estado administrando y se perseguía a los de la ideología política centro progresista y a los de izquierda. Aquello de que para a mis amigos gracia y misericordia, y a mis enemigos el estricto aplicación de derecho. Exactamente, aplica aquí. Y resulta que hoy día hemos visto una abominación al interior del gobierno de derecha. ¿Por qué abominante? Porque ahora hay una guerra entre ellos mismos de poder y de dinero. Es como todo, empieza como un círculo virtuoso y se convierte en un círculo vicioso. Lo que detestaron, que no podían ver la paja en el ojo ajeno, ellos tenían y ya tienen ahora la viga en el suyo. Resulta que tesorerías de derecha, actualmente auditadas, entre comillas, cuando decimos entre comillas es que no es íntegramente eso, o sea, no hay una auditoría integral. ¿Y qué ha pasado? Que han instrumentado una investigación con una contraloría deficiente, insuficiente,
viciada, tergiversada, manipulada, maquillada, no objetiva, no técnica, no científica, no pertinente, no idónea, no congruente y ajurídica. Que son auditorías que más que para encontrar la verdad están hechas, pudiera ser, para tapar a quien hay que tapar y sacar a quien hay que sacar. Se le llamaría vicios de origen. Sí, yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Sí. Con un caso que ha salido en la voz, en la opinión pública, digo, en los medios de comunicación. O sea, yo voy a hablar únicamente de lo que he visto en los periódicos. Sí. Hay mis correos, etc. Como ciudadano común y corriente que soy. Yo veo que hay un caso en Irapuato de Lorena Alfaro, que actualmente es secretaria del ayuntamiento, y fue tesorera municipal. Hay un conflicto ahí, que hay un presunto dinero que se perdió por un cheque, por esto y por lo otro de la basura, de Traesa. Mi única pregunta ¿es válido que el tesorero municipal o el tesorero del estado diga, yo firmé el cheque, o sea, yo soy responsable de la tesorería, pero fueron los malosos de abajo los que hicieron, me engañaron, entonces yo soy inocente? O sea, ¿se puede deslindar de la responsabilidad? No. Muy bien, es cierto, este caso es real, pero hay otros más en donde hay un injusto de una persecución de un partido de ideología de centro progresista que está siendo imputado sin bases suficientes. Ya lo hemos visto los abogados del foro, y el órgano parecería que es una cacería de brujas o venganzas de ideologías. Entonces el órgano no es transparente y hay responsabilidad en los que forman ese órgano. Ahorita respondo lo del caso de Irapuato. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son materialmente los responsables de la persecución y de la investigación en auditoría? Los diputados. Los congresistas son los que dictaminan, pero ¿cómo dictaminan? Bajo una información tergiversada que las da el propio órgano, ya viciada. Entonces los congresistas creen dogmáticamente lo que les están presentando en el Congreso. En el pleno del Congreso votan primero la comisión que está proponiendo el dictamen, y luego el pleno del Congreso confirma en que se vaya a una auditoría o a una acusación penal o a una acusación civil, reclamación civil. La gran responsabilidad del señor, ¿cómo se llama? Mauricio Romo Flores es el auditor general. Es la gran responsabilidad de ese auditor, del órgano, de que si no presenta la información correcta, está metido en una bronca fabulosa a los señores diputados. Claro, habría a la postre. Porque ellos tienen que creerle, porque para eso lo tienen y le pagan. A la postre, perdiendo un juicio civil, como en el caso de Irapuato, que se está instrumentando un juicio ordinario civil sobre responsabilidad para resarcir esos 2.570.000 pesos. Sucedería que si hay vicios, deficiencia, ineficiencia aparente, pero falta de profesionalismo y responsabilidad profesional y responsabilidad técnica en Mauricio Romo Flores, al no haber instrumentado una acusación en el caso de Lorena del Carmen Alfaro García, que no fue traída a juicio, sino se reclamó nada más a 2 personas, al presidente en esa época y al exsecretario del ayuntamiento también, Mario Turrent, al ingeniero Mario Leopoldo Turrent Antón, y al secretario en esa época, el licenciado Fernando Fernández Araya. Espera, no entiendo. Hay un problema económico, dinero, tesorería, y mandas llamar al presidente, al secretario y no al tesorero. No, tesorero, se les excluyó a la tesorería, efectivamente. No, porque por definición, la definición de la ley orgánica y del reglamento interior de todo ayuntamiento, en el especial de Irapuato, establece que quien es el responsable de los dineros es directamente la tesorera. Sí, si fuera de política o de fiscalización, mando llamar al secretario. Y cuando era tesorera, ella tenía el deber de cuidar el dinero. Nada más tenían facultades 2 personas, el presidente y la tesorera, y salió de tesorería el cheque. Pero resulta que ella se evadió para firmarlo, según las constancias, que bajo protesta de decir verdad también las conozco, en el juicio civil. 2 personas subalternas a ella, que ahora una es diputada, la diputada Karina Padilla, y el licenciado en administración Eric López Pacheco, subordinados a Lorena del Carmen Alfaro García, firmaron el cheque. Ella se ausentó porque había pedido no participar en el contrato, porque su tío era el beneficiario de la tierra, el terreno donde se iba a hacer la inversión para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, esto es la basura, en un terreno de propiedad de su tío. Y entonces se excluyó de ser
ella parte en el contrato y firmó como testigo cuando era parte porque iba a dar el dinero y era parte porque la ley orgánica definía que ella tenía que tener la fianza y la garantía del proveedor del servicio y pedirle la contragarantía y no soltar el cheque. Soltaron el cheque sin garantía. Me excluyo de firmarlo, pero te lo doy. Pero se lo dio pero viendo mi propio ley, yo firmas y no me cabe. Y digo, desde el principio no me cabe como ciudadano, eso de que si es un problema de pesos, mandes llamar al presidente municipal, al secretario, y el órgano de fiscalización superior no manda llamar a la tesorera. Es absurdo. Y entonces se le cita para una prueba confesional al órgano de control a través del juzgado a Mauricio Flores Romo, o Romo Flores, perdón, y se dice, no, porque él no es Mauricio Flores Romo, es Mauricio Romo Flores. Y el juez desecha técnicamente la prueba para traer a Mauricio Romo Flores porque se había dicho por el oferente de la prueba que era Mauricio Flores Romo. Y entonces se trae al abogado, al mandatario judicial, y el mandatario judicial cuando está desahogando pruebas dice, yo no tengo por qué absorber pruebas porque yo soy el mandatario y no soy actor. ¿Por qué se evade? ¿Por qué quiso evadirse? Ahí sí, el órgano de jurisdicción dijo, usted declara porque declara, y lo hizo declarar, pero dijo, yo no hice la demanda. Y se le preguntó, ¿pero la leyó? Sí la leí, pero no venía Lorena Alfaro, nada más el exsecretario y el expresidente, yo no sé nada. No, pues entonces digo, no. Para que la gente lo capte mejor, sí. Si es un problema de salud, pues tienes que llamar al secretario de salud, si es un problema de dinero, al secretario de finanzas. Pero si era un problema de dinero, no puedes llamar al presidente, al secretario y no al tesorero. Así que para declarar, claro. No para acusarlo a lo mejor, pero a ver ustedes, el del dinero, bueno, cómo estuvo, tienes que llamarlo a fuerza. No, y hoy día, ¿qué creen ustedes? No, pero por no llamarlo, no, por lo menos. Pero no la llamaron y ya está prescrita la posibilidad de gestar acción penal en contra de ella, pero todavía sí hay oportunidad de que antes de terminar el juicio, como ya se aportaron elementos, por cierto, tengo noticias de que el día de mañana, miércoles a las 6 de junio a las 11 de la mañana en el Juzgado Segundo Civil, se desahogará por segunda vez una prueba testimonial nominada, que es donde le ordena la juez, en este caso, a la tesorera, presentarse a la tesorera, actual secretaria del ayuntamiento, para testificar del manejo de esos recursos públicos. Y si de ahí sale responsabilidad, es pertinente que el expresidente o el exsecretario pidan que la llamen a juicio, y como esté el tiempo, ella saldría condenada para pagar los 2.570.000 por ética sería bueno que renunciara a su cargo, no pidiera licencia por lo menos, porque ¿cómo voy a estar siendo secretario del ayuntamiento y estando en... Nada más que el órgano... Por ética, digo, por moral. Si hubiera moral, yo pido licencia. Pero el órgano superior de fiscalización, al momento de no demandarla, y al parecer ella fue jefa de Mauricio Romo Flores, el auditor general, cuando ella fue diputada. Yo te digo que no fuera legal, por lo menos por moral, no por ética. Porque está contaminando la administración de Sixto Cetina. Digo, por moral, no por derecho. No estoy obligado en derecho, pero por moral. Está como un ejemplo que le voy a dejar a la ciudadanía. Ya vamos a acabar, ya nos dijeron. Cuando el problema del 68, que culpaban a Echeverría, le decían, no hombre, por amor de Dios, él era secretario de Gobernación y era imposible que el secretario de la Defensa obedeciera movilizar al ejército bajo un orden del secretario de Gobernación. Únicamente el presidente de la República podía haberlo hecho. Digo, estoy yéndome muy lejos, ¿verdad? Me estoy yendo a casos muy grandotes, pero es igual aquí. O sea, es el tesorero. Pero vayamos a otro caso más grave. Tú eres el responsable de lo que pasa ahí. Aunque no hayas firmado el cheque, tú eres la responsable de cómo se manejaron. Porque es por roles y por definición de la ley, pero además, finalmente, la tesorera actualmente es secretaria del ayuntamiento. Tiene conocimiento que va de testigo del expresidente municipal, un funcionario que actualmente trabaja para esa administración pública en donde ella es tesorera, secretaria, es inferior, y en cuanto se enteró que iba a ser testigo del expresidente, le instrumentó un procedimiento disciplinario. De mensaje de intimidación. Está lleno de conflicto de intereses todo esto, ¿no? Efectivamente, para empezar por su tío, para empezar que ella era responsable del dinero, para empezar que firmó como testigo. El auditor del órgano que fue su era jefe, su empleado de ella. Así es. El otro era su tío. El otro era la diputada era la... La diputada ahora actualmente es su amiga, la protege. Y está trabajando en la tesorería. Y no está citada, se desistió el órgano de citar a Karina, la diputada. Porque es su jefa. Porque es su jefa del órgano.
de Karina Padilla. Finalmente diré... El mensaje a la sociedad es hay impunidad. Ajá, es El mensaje que yo leo como ciudadano, esto es un relajo. Y se ha vuelto una situación Falta de seriedad personal entre el abogado mandatario judicial con los abogados del presidente. Bueno, ya para concluir, ya ahora sí prometemos es la última. Finalmente, el otro órgano de control que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado interno es la Visitaduría General o la Visitaduría Móvil que está en los municipios. Resulta que cuando se pone una queja, se interpone una queja, se presenta una queja, una denuncia contra un agente del Ministerio Público por abuso de autoridad, indebido ejercicio del servicio público de procuración de justicia, el órgano de control interno, la Visitaduría General, duerme el asunto archivado, congelado y jamás se sabe en qué quedó. No instrumentan, no accionan, no sancionan, protege la Procuraduría General de Justicia del Estado a los ministerios públicos con su propio órgano de control interno. Licenciado Mauricio Hinojosa, pues tenemos que hacer muchas pláticas de estas. Lo que queda claro es de que urge revisar a los cuidadores, a los órganos de vigilancia internas, externas, transparencias, órganos de fiscalización. Urge hacerlo porque ¿quién cuida a los cuidadores? Y resulta que por lo visto la imagen que tenemos los ciudadanos es de que esos órganos solo sirven para atacar al enemigo político en turno o defender a quien hay que defender. Y mientras esto se siga dando, ¿y quién cuida a los cuidadores? Se suponía que el ombudsman, que ya no es ombudsman, procurador de derechos humanos, no tiene facultades, no de coercibilidad, son recomendaciones. Es una tontería. Tiene que haber una verdadera contraloría social. Yo casi diría que hay que desaparecer a la Procuraduría de Derechos Humanos o le das facultades ejecutivas o la esa. Es una burla. Yo te recomiendo que te portes bien, por favor. Así es. No, hay que. Yo te corro. Yo, procurador de los derechos humanos, te puedo correr si te demuestro que violaste los derechos humanos. No, y hasta inhabilitarlos y ir a la cárcel y resarcir la reparación del daño a la población. Debe de hacerse esto finalmente. En el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, cuando los jueces instrumenten, como los agentes del Ministerio Público integren investigaciones deficientes y lleven a personas a estar en cautiverio o sujetas a un proceso penal indebido, injusto, ilegal, inconstitucional, tienen el deber de pagar con dinero de su peculio, de su bolsillo y de su patrimonio personal y familiar a quienes fueron víctimas de sus errores y que no fueron victimarios de las supuestas víctimas. Porque aquí no solamente hay pecados de acción, sino de omisión. Bien, ¿no? O sea, tú cometiste un delito no solamente porque lo hayas cometido tú. Tú no te robaste el dinero, pero no tuviste la capacidad de vigilancia en tu función, en efecto, como tesorero, como gobernador, como licenciado. Tú no tuviste la capacidad de cuidar de que ese dinero fuera bien aplicado. Y tú eres el responsable de ese daño al pueblo. Y finalizaré diciendo dónde está la aplicación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula en un capítulo de la responsabilidad de los servidores públicos, del artículo 108 al 114, los 4 tipos de responsabilidad en las que puede incidir un servidor público. Llámese presidente de la República hasta el policía del municipio más pequeño de los 2.840 y tantos municipios que existen en el país. Es la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. Pueden estar todas conjuntas o algunas de ellas nada más, pero es letra muerta. Licenciado Mauricio Hinojosa, muchísimas gracias porque aquí sí ya nos excedimos, pero ahora sí nos excedimos de veras en el tiempo. Sí. No hay límite, pero sí por la cuestión de la técnica. Cuestiones técnicas más que nada. Esperamos que próximamente nos reciba usted en su casa, en su despacho, para seguir platicando los temas, porque hay mucho que... Esa ignorancia de la gente que no sabemos lo que tenemos derecho, lo que hay que hacer, es causa de graves problemas sociales. Y aquí, pues, gratis nos orienta, pues hay que aprovechar. Estoy a sus órdenes, gracias por venir, señor licenciado Francisco Javier Malacara Cos, y al área técnica y también analista político, Rodríguez Colmenero. Yo estudié leyes, pero no soy licenciado ni me dedico a eso. Pasé por la Facultad de Leyes y me dijeron, aquí el único requisito es escribir, sino morirse. No me inscribí, no me morí, eso es honestidad. No soy abogado ni me dedico a eso, estudié leyes, pero ¿por qué no vayan a decirlo? Eso es honestidad. Vaya a pasar lo que a Fausto Alzati.
sí, que no tenía título. Espero que quien pega y el próximo gobernador Miguel Ángel Chico me vaya a nombrar secretario. Seguro. Entonces mejor de una vez digo. Señor, ese es casa de ustedes, ¿eh?